Comienza estudio de la reforma laboral en el Congreso. Hay que acatar ese resultado. En intensas jornadas, el Senado le dijo no a la consulta popular, pero revivió el proyecto de ley de reforma laboral. Numerosas reacciones de las bancadas del Congreso después de la agitada sesión. Les tenemos paso a paso la jornada del Congreso sobre la consulta y la apelación de la reforma laboral. Comisión de Derechos Humanos estuvo en Yopal para escuchar a defensores de derechos humanos y de restitución de tierras. Hemos estado abandonados por el Estado. Conservación de ecosistemas acuáticos, ejes del proyecto que busca impulsar la pesca sostenible, el turismo y la energía marina. Estamos completamente seguros de que va a ser muy provechoso una normatividad que nos defienda a todos. Proyecto de ley protege a ciudadanos sancionados con fotomultas. Simplemente negocio. Ni perros ni gatos podrán ser objeto de embargos en procesos judiciales. Que les embarguen una mascota de su núcleo familiar atropella muchos de sus derechos. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. La reforma laboral seguirá siendo estudiada en el Congreso tras ser aceptada la apelación en la plenaria del Senado. El trámite del tercer debate recae ahora en la Comisión Cuarta. Ya fueron nombrados los ponentes para iniciar el estudio. Con el acelerador a fondo, deberá trabajar la Comisión Cuarta en el trámite de la reforma laboral. Tendrá menos de 2 semanas y media para tomar decisiones. De su celeridad depende el futuro de millones de empleados. Por ello ya fueron nombrados los ponentes, uno por cada partido que tiene asiento en la comisión. Hoy pueden inscribirse para participar en la audiencia pública que será mañana, viernes, mixta, presencial en Bogotá y virtual para que puedan participar. ¿Quiénes? Todos. Senadores de la comisión aseguraron trabajarán a paso acelerado, pero con responsabilidad, escuchando a todos los actores laborales para sacar la mejor reforma posible. Para ello, se trabajará de domingo a domingo, tanto en las audiencias públicas como en el debate. Nos jugamos la vida como Senado de la República para cumplirle a los colombianos en garantizar sus derechos laborales. Y yo creo que de todas maneras nos corresponde, porque esta mañana alguien preguntaba, ¿y los que no están con la reforma laboral van a presentar un proyecto para archivarla? En esta comisión no tendrá ninguna cabida. La Comisión Cuarta está conformada por 15 senadores y tiene representación de todas las fuerzas políticas que hay en el Congreso. Y luego de 2 intensas jornadas, la plenaria del Senado le dijo no a la convocatoria de una consulta popular al tiempo que revivió el proyecto de ley de reforma laboral. Hay que acatar ese resultado. Fueron más de 16 horas durante 2 días de intenso debate con posiciones antagónicas. Al final, con 49 votos por el no y 47 por el sí, el Senado descartó la convocatoria de una consulta popular. Al tiempo, la plenaria revivió el proyecto de ley de reforma laboral que había sido archivado en el mes de marzo por la Comisión Séptima. Lo que está de fondo aquí es si nosotros vamos a dejar que se suplante el Congreso de la República. Porque hoy es el Congreso, pero yo pregunto, ¿qué pasará mañana, queridos senadores, si la Corte decidiera decir que se hunde la pensional? Fueron varias votaciones en donde el gobierno no pudo lograr su objetivo. Finalmente, los ministros del Interior y de Trabajo coincidieron en acoger la resurrección del proyecto de reforma laboral. Y le pedimos al pacto histórico, estamos de acuerdo con la apelación. Así que yo agradecería a las bancadas de la oposición al gobierno que respalden la apelación. Señor secretario, cierre el registro, anuncie el resultado. Por momento la discusión subió de tono. Señor presidente, lamento que usted se haya prestado para esta jugadita. Usted dijo la semana pasada que hoy estábamos citados para votar la consulta popular. Y cuando ofenden un compañero, cuando ofenden una persona como el presidente, también nos están ofendiendo a nosotros. Entonces,
tengan y hagan las cuentas muy bien. No tienen los votos. Al final, la reforma laboral resucitó, pero por la vía del Congreso. El secretario general del Senado aseguró que las votaciones se desarrollaron en medio de plenas garantías. El secretario no manipula votos. El secretario simplemente cuenta los votos y anuncia el resultado. El gobierno y su bancada en el Senado anunciaron que apelarán la votación que hundió la posibilidad de una consulta popular en el país. Una vez la plenaria del Senado le dijo sí a la apelación de la reforma laboral y no a la consulta, así fueron las reacciones de las diferentes bancadas. Tras la votación, las reacciones de los senadores no se hicieron esperar. Los límites del poder son muy importantes y es muy importante defender el equilibrio de poderes, que es lo que estamos defendiendo hoy aquí. Pero al gobierno también a reflexionar de las formas de concertación, de las formas de conversación, el respeto que amerita el Congreso de la República. Quienes acompañaban al gobierno mostraron su inconformidad por el resultado. Lo que nos muestra es una oposición que sigue gobernando el país indirectamente a través de los grandes poderes económicos. Este es un país muy difícil de reformar, de hacer reformas, sobre todo cuando son reformas a favor de la clase trabajadora. Aquí, en el Congreso de la República, no se están resolviendo sus temas sensibles, sus necesidades claves, sus reformas sociales. Otros senadores pidieron iniciar de inmediato la discusión de la reforma laboral tras ser aprobada la apelación. Aseguran el tiempo apremia, restan 37 días. Los tiempos son muy cortos, pero hay que ponerle ritmo a eso y si tiene voluntad política se puede convertir en una realidad esa reforma laboral. Según lo anunció el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, será la Comisión Cuarta la que siga con el trámite en el Senado de la reforma laboral. El debate sobre la consulta popular comenzó el martes 13 de mayo en la plenaria del Senado. Durante más de 6 horas, los senadores expusieron sus diversas posiciones sobre la propuesta. En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los ministros del Interior, Trabajo y Salud, con el fin de apoyar la aprobación de esta propuesta. Vamos a hacer con tranquilidad el debate que habíamos acordado. La sesión inició con senadores que se refirieron a la propuesta de apelación de la reforma laboral. Después, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de la pertenencia de la consulta popular. Y luego intervino el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Cada una de las 12 bancadas tuvo 10 minutos para participar y dar a conocer su postura frente a la consulta. Allí se escucharon voces a favor y en contra de la propuesta. Sobre las 9:30 de la noche culminó la sesión. En ese momento solo quedaban 35 senadores en el recinto. La sesión se reanudó el miércoles 14 de mayo a las 11:05 de la mañana. A esta hora, la senadora Paloma Valencia propuso que se mantuviera el orden del día. 55 de los senadores votaron a su favor. El senador Juan Pablo Gallo pidió el hundimiento de la apelación de la reforma laboral. 67 senadores se opusieron. Los senadores Pedro Flores y Ariel Ávila pidieron voto positivo para la reforma y esa propuesta obtuvo 66 votos. A las 4:01 se abrió la votación de la consulta. 96 senadores participaron de esta votación, que culminó a las 4:03 de la tarde con su hundimiento. Bueno, vamos a cambiar de tema. Cansados con las múltiples quejas, fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que beneficia, oigan bien, a los conductores que son sancionados por las fotomultas. A Marta la embargaron porque no sabía que tenía fotomultas. Ella vendió una moto y firmó el traspaso, pero el comprador no lo hizo. Vine a Movilidad a averiguar, no, que usted tiene un embargo de 14 millones de pesos y que sí o sí tengo que pagar yo porque es por ser la propietaria legal del vehículo. Pero pues todos los comparendos, que son 7, se los pusieron fue al señor. Pero lo peor es, ¿cree usted que las fotomultas han servido para disminuir las muertes? Eso se volvió fue negocio. Prácticamente a nosotros los que andamos en vehículo, carro o moto, nos están quitando la plata del bolsillo. Simplemente negocio, ni siquiera para arreglar las vías, ni siquiera para arreglar la movilidad. Y es que finalmente es esto el común denominador de la sociedad y por eso desde el Senado se abordó el tema para reglamentarlo. Se desvió el objetivo principal, que es salvar vidas, tener un impacto positivo en la seguridad vial.
Esas cámaras de seguridad deben de ser para perseguir a los delincuentes. Hoy día la fotomulta le llega al dueño del carro, no a quien va conduciendo, y por ley lo que se quiere es que en realidad pague quien comete la infracción, y esto lo tiene que demostrar el dueño de la fotodetección. Te toca pagar la multa, si no te embargan o te hacen cualquier cosa. Si no identifican plenamente al conductor, no pueden colocar la fotomulta, punto. Quitándole ese espacio de los negocios que deberían ser del Estado, que se los entregaron a los particulares para enriquecerse y hacer mucho dinero a costillas de un pueblo que cada vez se ve más ahogado. En la comisión todos los senadores aprobaron este proyecto de ley en su primer debate. Ahora pasará a la plenaria del Senado. Las presuntas irregularidades en la destinación del terreno Aguas Vivas en Medellín, así como el aumento 20 veces su valor sobre el costo original, fueron debatidas en la Comisión Quinta. El supuesto favorecimiento a terceros por el uso del suelo y la valorización del terreno, además de las posibles anomalías en el manejo del lote ubicado entre los exclusivos sectores del Poblado y Las Palmas, abrieron el debate. Medellín no podía legalmente recibir predios rurales por pago de obligaciones urbanísticas futuras. ¿Cuál era el negocio? Era un negocio sofisticado, esto no era un negocio de pasar maletas de plata. La inasistencia del actual alcalde de Medellín y la delegación de un funcionario en su nombre también fue cuestionada. Con la tranquilidad que me da a mí haber obligado al alcalde Quintero a asistir a un debate de control político que hicieron en esta comisión, y acá estuvo. Pero también se pidió que esta problemática no se volviera un tema político. No lo convirtamos en un debate de alcaldes en ejercicio y exalcaldes, que nosotros estamos acá para hacer este tipo de trabajo sin nombres. Un exalcalde en el 2019 entró al Consejo de Medellín y llevó un queso y decía que la ciudad tenía que entender algún día la problemática de lo que hacía la clase política y la clase privada en la ciudad. Pues le digo a ese exalcalde que el queso que llevó al Consejo de Medellín ya no está de este tamaño, que él dejó a Medellín con un queso que parece una radiografía. Se lo comieron. El caso Aguas Vivas continúa bajo las investigaciones de las autoridades debido a su importancia en la planeación urbanística, así como en la credibilidad de las autoridades locales y departamentales. Para conocer los problemas de seguridad de los defensores de derechos humanos y de restitución de tierras de víctimas, la Comisión de Derechos Humanos estuvo en Yopal, Casanare. En esa reunión fueron escuchadas las víctimas y los defensores de esta zona del país tan afectada por el conflicto armado. Hay muchos temas que llevan 15, 20 años esperando una indemnización y tampoco se solucionan. Hemos estado abandonados por el Estado, aquí han habido asesinatos, desplazamientos, cosas que realidad se necesita la presencia del Estado. San Luis de Palenque tiene 1.010 víctimas por el conflicto armado y si no estoy equivocado, más de 300 familias no han sido reparadas. Congresistas hicieron un llamado para avanzar en la restitución de tierras, lo que permitirá que las familias cuenten con un medio de subsistencia. El gobierno nacional ya ha adelantado parte de esta restitución de tierras o distribución de tierras a raíz de la reforma agraria que se está adelantando en diferentes territorios, pero eso no es lo único que necesitamos. Aquí necesitamos que también a muchas y muchas víctimas del conflicto se les restituya o se les entregue su tierra. Tendrán que responder ante las distintas solicitudes y hacer una ruta de trabajo que nos permita ir resolviendo paulatinamente este asunto de lo territorial. En el departamento de Casanare el conflicto ha dejado 56.000 víctimas. Muchas esperan aún su reparación. El proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización del Arroz, asegurando la estabilidad de los precios, fue aprobado en primer debate en el Senado. La iniciativa busca frenar el impacto negativo de los precios en este sector. El proyecto también busca proteger a los productores, fomentar infraestructura y tecnología, impulsar prácticas sostenibles y facilitar el acceso a crédito. Año tras año, los productores simplemente tienen que verse sometidos muchas veces a la industria de lo que prácticamente no saben cuando están sembrando ni siquiera cómo le van a pagar su producto y que muchas las veces no sacan ni siquiera los costos de producción. Con un proyecto denominado Laboratorio de Leyes, se trabaja en propuestas legislativas que protejan a la niñez contra el abuso sexual. Los proyectos serán presentados el próximo 20 de julio.
Más de 16 organizaciones que trabajan en pro de la infancia y adolescencia en el país y cerca de 100 niños y niñas se dieron cita en las instalaciones del Senado para exponer sus necesidades y establecer acciones que permitan acabar con la violencia. Ellos mismos nos escribieron cómo consideraban debía ser el articulado y la mayoría coincidió en que debían tener espacios y entornos seguros. Realizar un trabajo con las instituciones educativas es otra de las propuestas que se viene trabajando en este laboratorio de leyes. Crear unos comités de salud mental en las instituciones educativas, inundarlas de psicólogos y de trabajadores sociales para que esos niños que vengan con problemas de abuso infantil, de violencia intrafamiliar. Con este equipo se revisarán las leyes existentes y las políticas a favor de esta población a fin de garantizar sus derechos. La denuncia sobre un posible caso de violencia sexual por parte de un integrante de la minga indígena en la Universidad Nacional fue el detonante para armonizar la justicia ordinaria y la indígena. En Colombia hay 115 pueblos indígenas que ocupan el 33% del territorio nacional. Allí se aplica la justicia ancestral. La idea es evitar que haya impunidad por cuenta de las diferencias que existen con la justicia ordinaria. Una joven denunció que uno de los indígenas que participaba en la minga la agredió sexualmente en la Plaza Chep. Precisamente para casos como estos es que el Senado avanza en un marco legal. En su competencia territorialmente el muchacho o persona que es acusado no está en su territorialidad, por ende va directamente a la jurisdicción ordinaria. Las mujeres indígenas reclaman esta armonización entre ambos sistemas de justicia. Si existe esa situación en la universidad, como otras situaciones de violaciones sexuales, hay que hacer justicia, indio, mestizo y el que sea, porque no vamos a permitir que las mujeres y las niñas seamos violentadas. El proyecto busca dirimir conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones e incluso garantizar la mediación lingüística. Lo cierto es que desde los mamos de la sierra, los palabreros guayú, la dinámica de las malocas en la Amazonía, las formas rituales de construcción de los cabildos andinos y hasta los resguardos esperan la aprobación de esta norma. Conservar la calma y tener mesura, pide el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en su editorial de hoy. Asegura que la reforma laboral sigue viva. El Congreso es el camino. Colombianos, les habla Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República. Hoy quiero hacerles un llamado a la calma. La democracia habló en el Senado de la República. La discusión de la reforma laboral sigue viva porque consideramos que es necesaria una reforma para mejorar el empleo de los colombianos y la informalidad, pero declaró la no conveniencia de una consulta popular que servía únicamente para fines políticos o politiqueros y que pretendía gastarse casi $1 billón del bolsillo de ustedes, de todos nosotros los colombianos. He decidido continuar el trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado de la República, a la que le pido celeridad, pero también concertación con los diferentes sectores de la sociedad. Una reforma que genere empleo. No es momento de mensajes incendiarios, es momento de respetar las instituciones. Es momento de respetar a la democracia, es momento de respetar y rodear a los colombianos que tanto necesitan de la mano de los poderes públicos. Y vean esto, en marzo pasado, Yoko, el último gran chimpancé que estaba en Colombia, fue trasladado al santuario de Sorocaba en Brasil. Ahora vive en un entorno seguro junto a 47 ejemplares más. Buscamos que se prohíba la importación de estos grandes mamíferos, de manera que Colombia, país mega biodiverso, senadora Zuleta, concentre sus esfuerzos institucionales y económicos en la protección y conservación de nuestra fauna nativa. Nada tienen que hacer estos hermanos, ni elefantes, ni jirafas, ni rinocerontes en nuestro país.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, presentó el informe de gestión de esa entidad en 2024. Lo hizo ante el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Se trata de un deber legal establecido en la ley estatutaria que señala la obligatoriedad de rendir un informe de la gestión realizada en el año inmediatamente anterior. El documento contiene además un link con toda la información relevante. Muy importante venir a entregar y con ello decirle al Congreso de la República, que es la casa de la democracia, que la rama judicial honra y cumple el mandato constitucional de la colaboración armónica. La conservación, biodiversidad y sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos son el eje del proyecto de ley que avanza en el Senado y busca impulsar actividades como la pesca sostenible, el turismo y la energía marina. La degradación de los ecosistemas marinos, la pobreza en las zonas costeras y el poco aprovechamiento del potencial marítimo del país impulsaron una iniciativa para enfrentar estas problemáticas. El proyecto de ley que promueve la economía azul superó su primer debate. Estos sectores estratégicos impulsan el desarrollo de la economía azul en Colombia. Sí se debería cuidar por lo que... Para garantizar la fuente de la pesca. Las comunidades que subsisten de la interrelación con estos ecosistemas serán beneficiadas por la iniciativa. Tumaco es el municipio líder en la pesca artesanal, aportando un 9,66% del total nacional. Resuelve problemas de seguridad y soberanía alimentaria, problemas de pobreza, problemas de desigualdad, problemas de empleo en comunidades que están alrededor de estas zonas. Cuando las cosas se construyen con el actor primario, creemos y estamos completamente seguros de que va a ser muy provechoso una normatividad que nos defienda a todos. Como Luis y Álvaro en Tumaco, en Tasajera, corregimiento de Pueblo Viejo, en Magdalena, Leonardo y Jamie de Jesús hacen parte del 64,5% de la población que basa su sustento en la economía marítima. Ojalá y esa ley azul que se está dando para el mejoramiento de nosotros los pescadores. Tenemos 3 horas aquí desocupando los trasmayos por las basuras que botan allá a los ríos o que botan para acá para la ciénaga y la ciénaga saca para acá para el mar. La iniciativa, que busca restaurar y conservar los ecosistemas, frenar la sobreexplotación e implementar sistemas de monitoreo protegiendo las áreas marinas, continuará su trámite en el Congreso. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, y su secretario, Juan Carlos de la Cruz, se reunieron con un grupo de líderes sociales de Manaure, en La Guajira, para impulsar el proyecto de ley que busca el salvamento y capitalización de la empresa salina de Manaure. El proyecto busca salvaguardar el patrimonio de las comunidades de ese municipio y de sus alrededores, preservar los empleos existentes y generar nuevos puestos de trabajo en ese departamento. Aquí hay más de 6.000 familias beneficiarias de este proyecto. Por eso es importante que este proyecto funcione porque dinamiza la economía de nuestro municipio. Ese es nuestro pulmón, nuestro corazón. Los productos que sean fabricados por población carcelaria estarían exentos de IVA y quienes estén privados de la libertad reducirán su pena. Así lo dispone una ley aprobada por el Senado. Las cárceles del país, desde donde hoy se cometen delitos como la extorsión y la clonación de celulares, se convertirán paulatinamente en industrias. Allí la población privada de su libertad podrá redimir su pena y recibir salario mientras cumple su condena. Lo que queremos con esto es que las cárceles se vuelvan productivas, que los privados de la libertad se resocialicen a través del trabajo real y efectivo, que llevemos la maquinaria a las cárceles. Inclusive los empresarios que se vinculen con esta iniciativa recibirán beneficios tributarios. Que el 19% del IVA de todo lo que se produzca en las cárceles no va a tener ese 19%. Los privados de la libertad celebraron la aprobación de esta ley que les ayudará a ocupar su tiempo, redimir pena y obtener recursos de manera lícita. Pues en verdad sí es algo bueno para todos nosotros, que podemos rebajar la pena de todo el tiempo que nos toca pagar de prisión por muchas cosas que también nos sirven. La iniciativa ya está vigente luego de ser firmada por el presidente de la República. La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate una ley que busca crear la política pública de la lucha contra la drogadicción. El objeto es que las personas con problema de drogadicción sean consideradas como sujeto de un problema de salud pública y que la tolerancia de consumo de sustancias psicoactivas sea cero. De ser aprobado, este proyecto se creará el Sistema Nacional de Prevención de Consumo de Sustancias en niños, niñas y adolescentes.
Reducir la magnitud del impacto del daño causado directamente por el consumo de sustancias psicoactivas en la población colombiana. Incentivar la promoción de condiciones y estilo de vida saludables. Y hace meses la Corte declaró inconstitucional la creación del Ministerio de la Igualdad por vicios de trámite y estableció su vigencia hasta agosto del 2026. Para evitar su cierre, el gobierno presentó el proyecto que permite su funcionamiento. Cerrar las brechas de desigualdad y garantizar los derechos de los más vulnerables es para algunos senadores el objetivo del Ministerio de Igualdad. De allí la importancia de mantener su funcionamiento. Por primera vez en la historia, con el gobierno de Gustavo Petro estamos presentando este proyecto de la igualdad, porque la desigualdad es la que nos ha hecho mucho daño en Colombia. El ministerio atiende más de 14 sectores poblacionales, incluyendo mujeres, jóvenes, adultos mayores, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, campesinos, personas LGBTI, cuidadores y habitantes de la calle. Que recoge todo lo esencial de los grupos que históricamente han estado excluidos. Con la propuesta, el gobierno busca garantizar la permanencia de esta entidad más allá del actual periodo presidencial y permitir que se destinen los recursos necesarios para superar desigualdades históricas de la nación. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de la ciudad de Cartagena. El Senado le rinde así homenaje a las regiones de Colombia. Y esta noticia de cierre alegrará a los dueños de las mascotas. Ni perros ni gatos podrán ser objeto de embargos por procesos judiciales. Con esta buena noticia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Así es, Marci. A ustedes los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. En un paso hacia el reconocimiento pleno de los animales de compañía como miembros de una familia, el Senado de la República aprobó una iniciativa que prohíbe que las mascotas, como gatos o perros, puedan ser sujetos de embargo por parte de la justicia. Hoy en día es considerado por nuestras leyes civiles, un gato, un perro, un animal doméstico de compañía como si fuera un mueble. De acuerdo con el proyecto, las mascotas ya no serán consideradas como objetos y en su lugar serán tratadas como parte integral de un núcleo familiar. Para las familias colombianas que les embarguen una mascota es un núcleo familiar, atropella muchos de sus derechos. La inclusión de las mascotas en el listado de bienes inembargables representa un avance en la protección animal y refleja un cambio en la percepción social y legal sobre el papel de los animales en la sociedad.